Hola, soy Diana Aguirre, psicóloga clínica infanto-juvenil en Cuerpo y Mente. Bienvenido a nuestro segundo episodio, que hace parte de la serie TDAH explicado a padres. Hoy hablaremos de qué pasa en el cerebro de tu hijo si ha sido diagnosticado con TDAH, partiendo de esos tres conceptos que hablamos en el podcast anterior, y es que al ser crónico debemos hacer intervenciones en tiempo presente. ¿Para qué? Para mejorar calidad de vida. Lo segundo, que al ser del neurodesarrollo debemos hacer intervenciones en cada etapa de la vida y con ello entender qué ocurre a nivel neurobiológico para entender bien qué le pasa a mi hijo. Y el tercer punto es las funciones ejecutivas, entender cómo han sido afectadas y qué puedo hacer en el día a día. Bienvenido a nuestro segundo episodio. Aquí te lo explicaré de una forma sencilla y práctica para entender qué ocurre en el cerebro de un niño que ha sido diagnosticado con TDAH. Bueno, antes que nada quisiera hablarte un poco de las causas del TDAH. Actualmente existen diversas teorías que explican el origen del trastorno, pero ninguna ha llegado a un consenso. Entonces quiero informarte primero de cuáles son esas posibles causas, y una de esas causas es la neurobiológica, y es que básicamente esta nos explica que hay un desequilibrio a nivel químico y que hay una deficiencia en ciertas sustancias del cerebro, ejemplo esos neurotransmisores que están localizados en la área cerebral encargada de la atención, la concentración y el movimiento, que son aquellas funciones ejecutivas que más se ven afectadas cuando hablamos de TDAH. Y estas funciones están ubicadas en el área prefrontal del cerebro, con lo cual ubica tu mano en justamente tu frente y en esta zona del cerebro, allí es donde están ubicadas estas funciones. Hay otro factor del que hablan es la herencia, y la herencia habla de que es una de las principales tendencias para desarrollar un TDAH. Entonces yo quiero que veas, y a veces me pasa mucho en consulta, que llegan papás y me dicen, no, es que él parece que fuera mi fotocopia cuando yo era muy pequeñito. Y entonces de pronto tenemos frente a nosotros a un papá que no fue diagnosticado en algún momento de TDAH y que en su vida adulta ha tenido dificultades para ir adaptándose. Entonces empezamos a hacer un trabajo en conjunto. Pero yo quiero que revises esto, revises si realmente esto que le está pasando a tu hijo no te pasó a ti, o sí te pasó a ti, o si le pasó a tu pareja. Por eso creo que una de las funciones cuando nos estamos informando es reconocer si estos síntomas estuvieron presentes también en nosotros en nuestra niñez y aprendimos a convivir con ellos de una forma diferente o se nos dificultaron algunos momentos en la vida. Entonces, clave, acordémonos, esas causas neurobiológicas, la herencia, y hay otros factores que están siendo estudiados, que son esos riesgos perinatales, que hablamos, por ejemplo, de consumo de drogas, alcohol, tabaco, en la gestación, o esas complicaciones durante el parto, que es, por ejemplo, que al bebé no le llega suficiente aire, oxígeno, le llamamos hipoxias, y esto puede generar dificultades a nivel cerebral, ¿vale? Bien, entonces entendiendo esas causas, vamos a dividir primero para entender qué sucede en el cerebro de mi hijo que ha sido diagnosticado con TDAH, lo vamos a dividir en 4 puntos. Esos 4 puntos son el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el cerebro inferior y el cerebro superior. Ahora, me gustaría que tú pusieras tu mano justamente en la nuca y fueras hasta la altura de tu oreja y de manera quizás viendo la medida, vieras que ahí está tu cerebro inferior y hacia arriba está cerebro superior. Si ubicamos la mano justamente en la mitad de nuestra cabeza, entenderemos que estamos hablando de hemisferio derecho e hemisferio izquierdo, ¿vale? Entonces, como para ubicarnos, ya que no estoy haciendo un video, sino estamos hablando de qué ocurre y tratar de traducirlo así de una manera espacial. Bien, entonces estos 4 puntos desde que nacemos van madurando y sobre todo se van equilibrando. Con lo cual, ese equilibrio que se va haciendo de manera progresiva nos crea capacidades de adaptación. ¿Adaptación a qué? A lo social, a lo académico,
a lo familiar, a los ejes que hacen parte de nuestra vida y que a medida que vamos creciendo, pues vamos descubriendo. ¿Qué ocurre? Cuando esto no pasa, cuando no hay ese equilibrio progresivo, sí que pueden aparecer trastornos que lleguen a dificultar esa adaptación. ¿Y esa adaptación a qué puede ser? Pues a esos ejes de desarrollo que tenemos o áreas de ajuste que le llamamos. Al colegio, a la vida familiar, a la vida personal, al autoconcepto también, ¿no? La percepción que tengo conmigo mismo, a las relaciones familiares, a la relación con los otros. Es decir, puede haber un desajuste tanto interno como externo. Ahora, yo quiero que vayamos descomponiendo cada uno de esos 4 puntos que si no llegan a un desarrollo progresivo, podemos hablar de que se está presentando un TDAH. Bien, entonces vamos a entender qué pasa con el hemisferio derecho. Un niño con predominio en hemisferio derecho es un niño supremamente artístico, holístico, tiene una muy buena lectura del lenguaje corporal y sobre todo contempla. Es un niño contemplativo, entonces son estos niños que generalmente te preguntan absolutamente todo, todo lo quieren tocar, todo lo quieren explorar, todo, todo lo quieren observar, vivir a través de la sensación, a través de la observación. También tienen otras características y es que no manejan, no manejan lenguaje ni tiempo, con lo cual a veces los niños que están más en predominio derecho les cuesta secuenciar, medir los tiempos, saber que después de esta clase tengo la otra, ser más organizados. En ocasiones se quedan mucho en un estímulo y no logran salir de él, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos ya de un punto crónico, que ya les hablaré más adelante. Bien, esto en términos generales. Y cuando hablamos de un niño con hemisferio izquierdo súper predominante, hablamos de niños que son súper secuenciales, lógicos, súper ordenados, muy lingüísticos, entonces le ponen nombre a todos sus muñecos, saben cómo se llaman todos los integrantes de la familia, gestionan muy bien el tiempo, con lo cual saben que 15 minutos antes, ejemplo, de las 9 de la mañana hay descanso y están pendientes. Entonces es el típico niño que te lo dice y te lo recuerda y te recuerda muy bien los tiempos. Los cuadernos están pulcros, o sea, súper limpios. Son muy ordenados. ¿Sí? También es importante que aclarar, tanto el hemisferio derecho o izquierdo, no solamente venimos con ello de fábrica, sino también nos lo va modulando al ambiente. Entonces, yo les diría que es un 50-50, entender que a veces tenemos ese predominio a nivel derecho o a nivel izquierdo, pero que con el tiempo nosotros a nivel de contexto también somos los que vamos moldeando y creando estrategias de acuerdo a qué tan desarrollado tenemos hemisferio derecho o izquierdo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que estos se complementan y lograr un equilibrio entre estos dos. Pero ¿qué pasa con un niño con TDAH? Resulta que son niños de hemisferio muchísimo más derecho. Entonces, ¿cuál sería el potencial a desarrollar? Esas habilidades que están en izquierdo y reconocerles esas habilidades de derecho que son súper artísticos, emocionales, porque son muy emocionales, el buen lenguaje de la lectura corporal que tienen. Y al ser un cerebro tan de derecha que no maneja ni lenguaje ni tiempo, entonces ahí tendríamos 2 objetivos para trabajar: lenguaje y tiempo a través de rutinas. En los siguientes episodios hablaremos de este punto. Les plantearemos diferentes estrategias a nivel conductual, de crianza y emocional que les pueden permitir que los niños tengan una mejor calidad de vida en estos 3 aspectos. Y bueno, no solo los niños, también los papás, ¿vale? Bien, entonces, partiendo de que tenemos 2 hemisferios, pero cuando hablamos de un niño con TDAH, hablamos de que hay un predominio de las funciones del derecho o de esas características que tiene el derecho. Y entonces lo que deberíamos velar es porque fueran quizás más secuenciales, ordenados, quizás más que controlen el tiempo y que sean más selectivos en la información. Pero yo te voy a decir una cosa, no podemos pretender que nuestros hijos sean algo que no son. ¿Por qué? Porque, y esto pasa, tengamos TDAH, no tengamos TDAH, no interesa, sino yo quiero que
partamos de esas potencialidades que tenemos como características a nivel cerebral que les pueden permitir tener, primero, muchísima más motivación al logro, que es lo que mueve un cerebro de un niño con TDAH, la motivación y el punto de que ellos mismos se entiendan que hay unas habilidades que tienen de derecho, es decir, son artísticos, emocionales, muy observador, preguntan mucho, pero que también pueden desarrollar o potencializar esas otras habilidades que tenemos en el hemisferio izquierdo, ¿vale? Entonces, partiendo de que tenemos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, los niños con TDAH tienen más de hemisferio derecho, tendríamos que potencializar esas características de hemisferio izquierdo. Acordémonos, estos se complementan, pero tienen funciones distintas. Ahora, los dos siguientes puntos son el cerebro inferior y el cerebro superior. Y el cerebro inferior es con el que nacemos. Pues ya venimos de fábrica y es un cerebro ya maduro a nivel neurovegetativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es ese cerebro que nos permite respirar, nos permite que nuestro corazón funcione como tiene que funcionar, nos permite tener control de esfínteres, nos permite que funcione cada uno de los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, con lo cual con este nacemos. Sí, es algo que viene de fábrica. Pero aquí hay una parte clave cuando hablamos de TDAH, y es que dentro de este cerebro inferior, que es con el que primero nacemos y a medida que vamos creciendo se va desarrollando el superior, pues resulta que ese inferior que nos trae pues las habilidades básicas, este cerebro tiene dos estructuras importantísimas, la amígdala y el hipocampo, que son ese centro emocional por naturaleza con el que venimos de fábrica y está presente desde que nacemos y que contiene las emociones más primitivas del ser humano. Ejemplo, el miedo. Nacemos con esa preparación para luchar o huir en una situación que sea amenazante. Entonces, partamos de que un niño con TDAH en ocasiones solamente está en ese cerebro inferior, desde la emoción, desde el impulso, desde el contacto, y el cerebro superior, que es el que va madurando progresivamente, porque digamos, ¿no? Por ejemplo, es habitual que a los 2 años tengamos una pataleta, entonces está súper activo ese cerebro inferior, pero lo que le permite al niño entender que hay un momento de espera y de calma es su cerebro superior. ¿Por qué? Porque esa información emocional sube a nuestro cerebro superior y la regula. ¿A través de qué? De la palabra que tú le dices, de los momentos de espera, del seguimiento instruccional. Clave, las pataletas duran entre los 2 y los 4 años y son completamente normales porque se está haciendo un proceso madurativo, ¿vale? Entonces, partiendo de que ese cerebro inferior que tenemos es clave en la explicación del TDAH, desde la emoción que está muchísimo más reactivo, que tendríamos que empezar a fortalecer cerebro superior. Porque en muchos casos se les dificulta a nuestros niños diagnosticados de TDAH manejar la frustración, controlar, por ejemplo, los impulsos, ese movimiento, el hecho de que, por ejemplo, le cuesta estar sentado. Pero, sin embargo, a medida que nosotros hagamos intervenciones para que esos tiempos de espera, para que ese seguimiento instruccional, para que sean muchísimo más conscientes del cuerpo y la acción que van a hacer, tendríamos que empezar a fortalecer cerebro superior. Y el cerebro superior es el que contiene las funciones ejecutivas. Y esas funciones ejecutivas son las que nos permiten prestar atención, memorizar, y una de las funciones presentes que está muchísimo más afectada en TDAH se le denomina inhibición conductual. Y la inhibición conductual es esa capacidad que tenemos para tener autocontrol. Autocontrol es cuando tú le dices, ejemplo, a tu hijo, quédate quieto un momento, pueda quedarse quieto ese momento, por ejemplo. Pero entonces quiero que veas que realmente lo que nosotros
tendríamos que entender que si son más de hemisferio derecho y más de cerebro inferior, lo que tendríamos que potenciar es esas habilidades a nivel de izquierdo y a nivel superior funciones ejecutivas, porque esa inhibición conductual que les mencionaba genera una pobre memoria verbal. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que se les dificulta a veces mantener sucesos en la mente, ¿cierto? Es decir, cuando tú le das una instrucción y le dices, mi amor, necesito que me traigas las llaves, saques del cajón unas pastillas y se las lleves al abuelo. Y se quedaron solamente con lo que tenían que ir hasta la habitación y quizás no llegan. Sí, hasta entregarte lo que tú les habías pedido. Entonces, aquí es clave entender que hay unas funciones ejecutivas que tenemos que empezar a desarrollar y fortalecer y que hay estrategias para ello. Ahora, esto en cuanto a la memoria verbal, pero también la memoria de trabajo está limitada. Entonces, en ocasiones, aunque tú le repitas lo mismo y lo mismo, no hay reflexión ni expresión. O, por ejemplo, hay una dificultad en solucionar un conflicto, un problema, y entonces quizás de algo sencillo se hace algo grande. Ahora, el seguimiento instruccional se le dificulta o en los procesos lectoescritores también hay dificultad porque la memoria de trabajo tiene afectación en cerebro superior, en funciones ejecutivas. Ahora, el tema de la autorregulación del afecto y de la motivación. Yo sí siempre les digo a los papás, entre más un niño con TDAH esté motivado frente a algo, probablemente habrá que aprovechar ese subidón que tenemos de motivación para encontrar una manera de que eso que le guste lo pueda desarrollar. Ahora, también entrenarlo en frustración y el no, y sobre todo la pauta de crianza con un cerebro TDAH, ahí tendríamos que también tenerlo en cuenta, que igual en los siguientes podcasts lo hablaremos. Bien, y hay otro asunto a nivel de función ejecutiva y es que hay un proceso de reconstitución deteriorado. ¿Qué quiere decir esto? Y es que no analizan su conducta. Entonces, a veces tú le puedes decir lo que hizo mal, ¿cierto? O con lo que tú no estás de acuerdo, y ellos no encuentran ese punto de reflexión. O el hecho de que cuando juega con compañeritos se le dificulta primero crear unas reglas y seguir esas reglas. O que toda su atención a veces se dirige a un objeto, porque entonces hablábamos del hiperfoco, que lo hablábamos en el anterior podcast, que también es un síntoma en el TDAH. Ahora, hay un tema a nivel neurobiológico y ese tema a nivel neurobiológico se explica porque hay una disminución en los niveles de dopamina y noradrenalina que básicamente se encuentran en el líquido cefalorraquídeo y que dificulta sobre todo que el organismo mantenga un umbral de estimulación adecuado en las neuronas. A eso se le llaman catecolaminas. Ya poco a poco ustedes se irán familiarizando con diferentes términos, pero es como si la información tanto de dopamina y noradrenalina o la sustancia no pasara de la misma forma de neurona a neurona y entonces ahí tenemos una dificultad, ¿vale? Porque la dopamina y noradrenalina son neurotransmisores que permiten que esas funciones ejecutivas estén coordinadas. Entonces, es lo que yo les explico a muchos papás y es, cuando empezamos a aceptar un diagnóstico, ejemplo, una diabetes, tenemos que entender que nuestro órgano no está funcionando como tiene que funcionar. Entonces yo tengo que empezar a hacer terapia frente a ese órgano y recuperarlo poco a poco o mantenerlo con una buena capacidad de acuerdo a mi capacidad. Entonces creo que ese es uno de los puntos claves. Ahora, también yo quiero que vean que debido a este déficit de dopamina y noradrenalina, también se ven afectados ese córtex prefrontal porque en los niños con TDAH es más pequeño y funciona a un ritmo menor. Ahora, el cuerpo calloso también, donde dos de sus regiones, tanto el rostrum como el cuerpo rostral, son más pequeños y esto es evidencia de esa disfunción del lóbulo frontal, que es donde se encuentran las funciones ejecutivas y ese desarrollo pues le llaman anormal, pero yo diría con respecto a su propia historia, ¿no? Llamémoslo así porque
Cada niño igual es diferente. Ningún niño diagnosticado de TDAH sí que tiene unas características, pero cada uno tiene características diferentes. Y ahora, por ejemplo, los ganglios basales también son más pequeños. Entonces, esta pregunta cuando me dicen, ¿existe el TDAH o no existe? Yo te diría que existe. El punto es, quedémonos con información que me explique directamente qué está pasando con el síntoma. Y lo segundo, entender que de esto se está hablando hace más de 100 años. Empezaron los escoceses a hablar de esto hace más de 100 años, que lo pueden investigar. Y luego se empezó a medicar en 1900 y luego se empezó a buscar otro tipo de alternativas, que en otro podcast les hablaré también de la medicación. Muy bien. Entonces, entendiendo que estas 4 zonas son importantes para el funcionamiento del cerebro, vamos a darnos cuenta que en TDAH, hemisferio derecho, al ser niños de más hemisferio derecho, que son sus potencialidades, que las debemos mantener, pues entonces vamos también a potencializarles hemisferio izquierdo. ¿Y que vamos a proporcionar? A través de terapia nosotros buscamos que el cerebro inferior vaya, sobre todo, madurando progresivamente y que ese cerebro superior también vaya madurando progresivamente y buscarle alternativas a tu hijo para que esas situaciones cotidianas en la escuela, como solucionar un examen, no se vuelva un problema grandísimo, sino que entienda también cuáles son sus características y qué cosas debe tener en cuenta al solucionar, por ejemplo, ese examen, teniendo sus características.